Señores estudiantes, reciban un abrazo cariñoso. Bienvenidos una vez más a esta clase de competencia del lenguaje. Vamos a continuar desarrollando el eje temático número 2, que tiene que ver con el desarrollo de la escritura y comprensión lectora. Ya ustedes han pasado por todos los medios, las facilidades, las competencias para lograr entender lo que es escribir un texto, lo que es comprender ese texto y lo que es también estructurar ese texto. Hoy vamos a ver un subtema que es muy importante para la vida profesional de ustedes como personas, como futuros profesionales, músicos, en fin, es muy importante y tiene que ver con el uso de la oratoria. Para hablar del uso de la oratoria es importante conocer su definición. ¿Qué significa? La oratoria es el arte de hablar en público con claridad, precisión y elocuencia. Analicemos las tres palabras. Claridad, que se nos escuche bien, que si es una B, es decir, una V, que sea una V, que si es una B, miren que los labios se pegan, en este caso, que se entienda bien. Precisión, que las palabras sean precisas, adecuadas al momento, al contexto. Y elocuencia es la riqueza de esas palabras que usted va a utilizar. Eh, Usted puede utilizar en su elocuencia las figuras literarias, ¿cierto? Hacer comparaciones, símil, metáfora, en fin, todas esas figuras literarias. Para hablar del uso de la oratoria, es importante hablar de inteligibilidad de la palabra. Ojo, mucho oído. Inteligibilidad de la palabra. Muchos de ustedes ya estarán diciendo, esa palabra es difícil. Pues hace parte precisamente de esta clase como tal. La inteligibilidad de la palabra en la comunicación oral, que es lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos, y que esta clase tiene que ver con toda la oralidad, es aquella que transmite una persona a través de un mensaje. Un mensaje, ese mensaje va codificado eh, por medio de un idioma, en este caso para nosotros el castellano o el idioma español, a través de un determinado recinto. Puede ser en un recinto abierto o cerrado o en un espacio muy reducido donde el interlocutor que está al frente de mí debe escucharme, en ese caso con claridad, precisión y elocuencia. Y ese mensaje debe llegar a un oyente que recibe el mensaje decodificado. Es decir, en estos momentos yo estoy haciendo uso de la inteligibilidad de la palabra para dictarles esta clase a todos ustedes. Esta clase, el uso de la oratoria, tiene tres objetivos fundamentales. El primero de todos, comprender cómo mejorar la claridad de la palabra. Significa con ello, señores estudiantes, que la claridad de la palabra debe hacer parte de mí como un nuevo proceso en el cual yo voy a mejorar la forma de dirigirme a cada uno de ustedes. En este caso, yo puedo ser de aquí en adelante más claro con mi palabra en mi casa, con mi madre, con mis amigos, con mis hermanos. Puede ser, lo puedo hacer con el grupo, con un grupo social, en fin. Comprender, mejorar con claridad la palabra. Segundo objetivo, mejorar la dicción o pronunciación. Una de las grandes dificultades que tenemos y que se nos critica a nivel regional, me refiero que por regionalismos nosotros hacemos parte de la región Caribe. En el centro del país o las ciudades o las regiones del interior del país eh, nos critican en ese sentido porque nosotros hablamos demasiado rápido y no se nos entiende precisamente eso. Entonces debemos mejorar la dicción. La dicción es
ese ceseo, ¿verdad? Mejorar eso. La pronunciación. No articulamos bien las palabras y por eso no logramos que nos entiendan. Entonces, mejorar la dicción o pronunciación. Y tercer objetivo, aumentar la claridad de la palabra. Miren, aumentarla. Si en esta clase usted tenía un nivel bajo en claridad de la palabra, usted va a llegar a un nivel medio. Ese es aumentarla. Pero si ya usted tenía un nivel medio, auméntela a un nivel máximo. Y ahí están. Claridad, precisión y elocuencia. Tres objetivos en este caso. Veamos lo que quiere decir inteligible, que puede ser entendido, comprensible, claro, accesible, asequible, descifrable, legible, penetrable, fácil, sencillo. Miren, la palabra que usted transmite en su oratoria no necesita de rebuscarse tanto. Simplemente usted debe ser fácil, sencillo, legible, que lo entiendan, que lo comprendan. Así de sencillo. Pero si usted no articula bien, no pronuncia bien, no tiene buena dicción, no lo van a entender. Hablar. Hablar es articular sonidos. Fíjese bien, articular sonidos y palabras para expresarse o comunicarse. Esto quiere decir con la debida distinción de las vocales. Cuando yo hablo de A es una vocal abierta, pero si yo digo I o E, son vocales cerradas. Entonces, debo articular bien esas palabras, las vocales y las sílabas, es decir, las consonantes, porque si yo digo M y digo N, miren, hay una diferencia, ¿cierto? Claro, cuando yo articulo bien vocales y consonantes, entonces voy a mejorar las sílabas. Mi mamá me ama. Pero si yo digo mi mamá me ama, mi mamá me ama, mi mamá me ama, no nos van a entender. Y así hay muchas personas, así hay muchos ciudadanos que no saben articular las palabras y por eso no se les entiende. De allí que en nuestro proceso de aprendizaje, desde la niñez hasta la adultez, nosotros necesitamos ir desde pequeños mejorando, entendiendo. Por eso necesitamos muchos apoyos didácticos, juegos, etcétera, para ir articulando las palabras. Seguimos con la inteligibilidad de la palabra. Hablar nos permite comunicarnos con otras personas por medio de palabras. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo te va en la pandemia? Me va muy bien, gracias a Dios. Ahí nos estamos comunicando por medio de palabras. Es la forma natural de expresar nuestras ideas. Oye, ¿qué has pensado de la educación virtual en Colombia? Y usted comienza a expresar sus ideas. A mí me parece que la educación virtual llegó en un momento en que lo necesitábamos, porque es que la educación virtual es fundamental para, mire, usted va argumentando, manifestar nuestros sentimientos. Siento que cada día te amo más. Siento que te quiero más. Nuestros sentimientos. O intercambiar puntos de vista con otras personas. En fin, estos son diálogos en el uso de la oratoria. Hablar. Hablamos para darnos a entender, para pronunciar discursos o hacer oraciones. Hablamos en público para comunicar nuestras ideas o un auditorio o a un auditorio numeroso. Ustedes han escuchado todos los eventos que han habido en Bellas Artes en el auditorio nuestro, ¿cierto? Pero también han ido a otros auditorios inmensos. Y quienes están al frente participando en estos foros o en estos debates,
los discursos, quienes los pronuncian, ustedes se van dando cuenta que hay una claridad, porque es importante darse a entender bien. Es mi deber como orador, porque mire, un orador no solamente es aquel que va a hacer un discurso. Ustedes cuando están hablando con su profesor, con su compañero frente a frente, están haciendo uso de la oratoria. Sigamos con la inteligibilidad de la palabra. Hablemos de claridad de la palabra. Hablar requiere la conjunción del movimiento de muchas estructuras. Entiéndase por los pulmones. ¿Por qué son necesarios? Porque yo tengo que tomar aire suficiente. Cuerdas vocales, porque mis cuerdas vocales deben estar sanas, deben estar bien adecuadas. Y articuladores, los aparatos articuladores, pero especialmente la lengua. Mi lengua es fundamental. La lengua es fundamental en la claridad de la palabra. Son los movimientos, las estructuras. Cada uno de ustedes ya van analizando la importancia del uso de la oratoria a través de la inteligibilidad de la palabra. Cuando alguno de estos elementos falla, ya sea el pulmón, las cuerdas vocales, los articuladores, la lengua como tal, la materia prima de la comunicación, que en este caso es la voz y las palabras, pues va a estar muy empobrecida. Es decir, casi no se te escucha, casi no se te entiende qué está pasando contigo. Hablar de forma clara es el primer objetivo que cualquier hablante busca al comunicarse. Miren, hablar en forma clara. Necesito que me hable con claridad, porque si usted no habla con claridad no lo van a entender. Y esa es una de las dificultades que tenemos en nuestra región, en nuestro país. No hay una buena comunicación de la palabra por parte de las familias, de los hermanos, de los amigos. Falla, falla mucho el diálogo porque no hay claridad en la comunicación. Cuando hay inteligibilidad de la palabra, miren cómo cambia eh, la expresión de la persona. Es que me regreso porque cuando hablábamos ahorita de la claridad de la palabra, es decir, a mí no se me entiende, miremos la imagen simpática. En la imagen simpática, los dos están hablando y no se entienden, por eso sus rostros son de una impresión desagradable, ¿cierto? Como cuando tú estás al frente de alguien y no lo entiendes y bueno, tu expresión no es la mejor. Pero aquí, miren, se están entendiendo. Claro, hay un diálogo muy fluido y eso obedece nada más ni nada menos a que cuando hay inteligibilidad de la palabra, la claridad al hablar va a depender de alguno de estos factores. Mucha atención. La articulación, en este caso, articular, vocales, consonantes, ¿cierto? Articular. La adicción, expresar bien la S y la C, y la pronunciación. Ese es el primer factor, ¿verdad? Para que se nos entienda. La resonancia es la parte donde se propaga, se alimenta la potencia e intensidad de la voz o del sonido. Es decir, que en la voz, en el cuerpo humano, los resonadores son los labios, en este caso, los labios, le dan la forma y posición a los distintos sonidos. Generalmente tenemos dificultad con la X, con la doble C, tenemos dificultad también con la M, tenemos dificultad con la N, con la B grande y con la B pequeña, ¿cierto? En la posición de los distintos sonidos, la faringe le da la intensidad a la parte armónica. Esa es la resonancia. La respiración, señores, fundamental. Si yo no tomo la respiración debida, entonces me quedo sin respiración y por supuesto me voy a quedar sin voz. Y ahí estoy sacrificando mis cuerdas vocales. Estoy trabajando mal
mi aparato respiratorio. Entonces debo siempre inspirar, pero que no se me note, porque ustedes me lo están notando en estos momentos. Es decir, que cuando yo voy leyendo un texto y el párrafo termina, yo hago una pausa, tomo un poco de aire, sigo con otro párrafo y ahí voy. Las comas, los puntos, es decir, los signos de puntuación, me van a mí a ayudar con el tema de la respiración. La relación señal-ruido. Cuando hablamos de señal-ruido, nos referimos al sistema ambiente donde estamos, porque yo debo hablar si hay un espacio ambiental donde tengo que aumentar el tono de la voz, lo aumento. Relación señal-ruido. Cuando recibo la señal en mi parte auditiva o cuando el ruido está muy intenso. Ahora hablemos de la vibración. Vibrar. La palabra vibra. La palabra se entiende porque vibra. La duración de las vocales. Yo cuando digo A, E, I, O, U, pero si digo A, duración de las vocales. Entonces, voy a componer un pequeño texto que dice, la madre de mis hijos. Esa es la forma normal, duración de vocales. Pero si yo digo la madre de mis hijos, es totalmente diferente. Y el lenguaje es el último de los factores importantes. El lenguaje, pues obviamente tiene que ver con todo este conocimiento de saber leer, de saber escribir, de saber escuchar y de saber hablar. Es decir, toda la lingüística desarrollada para hacer buen uso de la oratoria. Veamos los 7 pasos para aumentar la inteligibilidad de la palabra. Inteligibilidad de la palabra. Óigase bien. El primer paso, ausencia de ruidos, en este caso, internos o ambientales, mientras se habla. Para yo grabar esta clase con ustedes, debo tener total ausencia de ruidos externos. Sin embargo, por allá por la calle, no demoran en pasar los vendedores ambulantes, que ellos con su pregón van anunciando la yuca, el plátano, imagínense, y eso puede quedar. En la parte de atrás, mi nieto, Jerónimo, tiene 2 cotorritos. Por ahora están tranquilos, pero ellos a la medida que vaya avanzando la mañana, pues comienzan a hacer ruidos, ¿cierto? Estos son los ruidos ambientales. Y los ruidos internos son aquellos que yo puedo tener dentro de mí porque no tengo una buena pronunciación o tengo dificultad. O el tema que estoy tratando no es de mi agrado y por eso es un ruido interno. Leamos. La relación señal-ruido es la relación entre la voz que se emite y el ruido que existe. Si el habla se emite en un ambiente ruidoso, será difícil de comprender. Normalmente no se puede disminuir el ruido ambiental. Para superarlo, la voz tiene que hacer una gran proyección capaz de traspasar el ruido. Veamos la imagen. 2 obreros trabajan. Uno le dice al otro, ten cuidado, pero el ruido no lo deja escuchar. Voltea y le dice, ¿qué dices? Al no poderlo escuchar, miren que lo que se le viene encima es de total riesgo. No escuchó bien. Cuando ustedes, que la mayoría trabajan con sonido, porque interpretan o ejecutan un instrumento, a ustedes les toca afinar oídos, les toca trabajar en la intensidad del ruido, el ruido ambiental. Los que han grabado en estudios de grabación deben tener total ausencia de ruidos, ¿cierto? No es lo mismo cuando yo llamo desde aquí, desde la calle, a una cuadra, llamo a María, María, debo levantar el tono de la voz, ¿cierto? También puedo utilizar un tono bajo si la persona la tengo muy cercana. A los vendedores ambulantes su pregón se les oye
a una distancia hasta de 2 cuadras. Impresionante, ¿verdad? Tienen buenos pulmones. A esto le vamos a poner una X sencillamente porque los ruidos ambientales debemos corregirlos. No podemos hablar cuando estamos hablando, cuando tenemos un ruido inmenso. Miren, hay una anécdota y es que los, la gente del interior del país habla mucho o se refiere mucho a que nosotros, la vida de nosotros los costeños es un equipo de sonido, el cual instalamos un viernes o un sábado, o viernes, sábado y domingo en la puerta de la casa. Nos sentamos, eh, digamos, en un ritual donde al frente tenemos una botella de 2 perritos y empezamos a hablar, pero con ese volumen tan alto del equipo y a veces terminamos difónicos. Así de sencillo. No se entiende por qué tenemos que esforzarnos para hablar con el ruido. Yo les invito a eso, a que vayamos corrigiendo, mejorando esa cultura de tener que hablar esforzadamente o forzadamente, más bien, porque tenemos un ruido tan alto en nuestros equipos. Sigamos con los pasos para aumentar la inteligibilidad de la palabra. Segundo paso, agilidad de la lengua, moviéndola como si bailase, es decir, como si la lengua bailara. Veamos la imagen. Muchas personas tienen esa habilidad y agilidad de mover la lengua, ¿cierto? La lengua nos sirve a nosotros para muchas cosas, pero fundamentalmente para esta clase, que es el uso de la oratoria, que es la forma como nosotros nos expresamos para que nos entiendan. Bien, leamos. Aumentar la agilidad de la lengua para lograr una coarticulación más clara y correcta es necesario para una buena oratoria. ¿Qué es la coarticulación? Se refiere genéricamente a los efectos articulatorios y acústicos que se producen entre segmentos fonéticos cercanos en una secuencia oral. Cuando hablamos de genéricamente, ¿cierto? Estamos hablando a los efectos articulatorios. Cuando yo digo excelente, porque yo puedo decir excelente, entonces no estoy articulando bien mi lengua. Excelente. B, V, mamá, papá. ¿Me entendieron, cierto? Cuando la coarticulación se realiza bien, el habla es mucho más clara, distinguiéndose correctamente las palabras incluso a mucha distancia. Hasta 40 metros se nos puede lograr entender sin hacer ningún esfuerzo. Es decir, que la coarticulación es el habla bien clara, correctamente el uso de las palabras, no importa la distancia. Sigamos con el paso 7. La articulación de la palabra. La articulación de los fonemas se realiza moviendo la lengua desde la posición neutra en el suelo de la boca, no en el cielo, suelo de la boca. El suelo de la boca es la parte de abajo, hasta una posición próxima en contacto con el paladar, que ese sí es arriba, paladar. Ese sí es el cielo, le decimos cielo, ¿verdad? Así se llama. Bien. La articulación requiere, por tanto, un movimiento de ascenso de la lengua, es decir, de abajo hacia arriba. La, 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 la. Miren que hay palabras que la lengua debe pegar en la parte de arriba, pero hay otras que la debe pegar mucho en la parte de abajo. Ma, la, ma, ¿cierto? En, en las vocales, por ejemplo, la lengua adopta una postura, mientras que en las consonantes la lengua realiza un movimiento. A, E, I, O, U. Porque hay un solo fonema. Pero cuando digo L,
va de abajo hacia arriba. L, es decir, pega aquí en la posición mía, desde el suelo de mi boca hasta el cielo. L, M, P, R, X, L. Entonces, cuando articulamos correctamente, se nos va a entender. Por eso es importante, y me remito a lo que les decía al comienzo, cuando los niños comienzan su proceso de enseñanza-aprendizaje, a los niños primero comienzan a articular palabras en casa, a decir mamá, teta, ¿cierto? Y poco a poco, cuando ya el niño va avanzando en su edad, eh, en su infancia, luego entra a un prejardín, luego un jardín, y ahí se va aprendiendo las vocales. Y bueno, aquellas personas que tienen la facilidad de expresión es porque han cumplido con todos estos pasos. Usted también lo puede hacer, no importa que tenga la edad que tenga. Por eso esta clase le va a ayudar mucho en el uso de la oratoria. Sigamos con el paso 7. Ejercicios de movimientos y articulación. A continuación vamos a hacer unos ejercicios de articulación y movimiento. Veamos el ejercicio número 1. Primero debemos inspirar, es decir, tomar aire. Tomamos aire. Lo bloqueamos y luego coloca los dientes y labios en posición semiabierta, la lengua cerca de los dientes. Y emitimos ininterrumpidamente R hasta agotarse el aire. ¿Ok? Hagamos el ejercicio. Inspiramos. Va bajando el volumen de la voz porque precisamente el aire se va terminando. Estos ejercicios los hacen ustedes para calentar su voz cuando van a cantar. Los que cantan lo pueden hacer. Yo sé que la mayoría de ustedes lo hacen. No profesionalmente, pero todas estas clases son importantes porque ustedes son estudiantes de música. El ejercicio número 2, lo mismo. Inspiramos. Pra pre pri pro pru 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 pra pre pri pro pru. Bueno, aquí no se trata de que yo interrumpo porque se me acabó el aire ya en estos momentos. Usted puede tener un tiempo de un minuto, de más de un minuto, y ese ejercicio lo va a hacer usted en casa hasta que se le acabe por completo el aire. Como entenderán, el tiempo aquí es corto, entonces yo trato de terminar antes de tiempo. Ejercicio número 3. Inspiramos. Cracre, cri, cro, cru, cracre, cri, cro, cru, cracre, cri, cro, cru, cracre, cri, cro, cru. Los 3 ejercicios iniciales nos van a servir a nosotros para mejorar la articulación, para mejorar el movimiento, para mejorar nuestro uso de la oratoria. Sigamos con el punto número 3, el paso número 3. El paso número 3 es la proyección de la voz mediante buenos sistemas de resonancia. Los sistemas de resonancia, pues cuando hablamos de resonancia es la forma como se propaga, y se alimenta la potencia y la intensidad del sonido. En este caso ya lo decíamos, los resonadores, que son los labios, le dan una forma y la faringe que le da la intensidad a los armónicos. Veamos, cuando la voz sale de nuestros labios, tiene que adaptarse a un medio ligeramente distinto al originario. Es decir, mi voz está saliendo en estos momentos y debe adaptarse diferente, de manera diferente. Es decir, mi voz tiene que escucharse bien, adaptarse al ambiente. Si el sonido que emitimos se adapta bien al medio externo, puede avanzar, proyectarse y ser escuchado con gran calidad y volumen. Dice la imagen, ¿cómo proyectar la voz? Es una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo proyectar la voz? Pues cuando ustedes llegan a un recinto, los músicos
Ustedes, músicos, cuando llegan a un recinto, lo primero que tienen que hacer, repito, es probar un sonido, mirar cómo está el sistema ambiente y todo, para luego ir y mirar cómo van a proyectar la voz, si hay que levantarla mucho, si hay que bajar el volumen, en fin, ahí va a mejorar la calidad. Proyectar la voz hacia un punto lejano. ¡Ey! Oigan, mirar a lo lejos y mover más la lengua hacen que de forma natural se proyecte la voz. Lo que les decía con los vendedores ambulantes. El pregón de ellos, la yuca, la papa, ¿cierto? Ellos se les escucha a la distancia, proyectan la voz. Y aunque ustedes no lo crean, ellos practican. Claro, yo no me estoy refiriendo a estos vendedores ambulantes que llevan un megáfono y llevan grabado allí en una USB una repetición de una retórica donde ellos se están ahorrando, por supuesto, el no tener que hablar porque van a terminar difónicos todo el día. Sin embargo, conozco algunos vendedores que tienen una capacidad pulmonar y lo hacen. En mi caso, por ejemplo, de pronto yo tengo una capacidad pulmonar, pero por gracia de Dios, yo tengo un registro de voz fuerte, grave y potente. Muchos de ustedes también lo tienen porque los he escuchado, ¿cierto? Pero hay otros que no. Eso no significa que usted vaya a sentirse mal con el uso de la oratoria. No, absolutamente. Eso no tiene nada que ver. Sigamos con el tercer paso, proyección de la voz mediante buenos sistemas de resonancia. Buscar una mayor resonancia es sin duda lo mejor, pues proporciona personalidad, autenticidad y singularidad a la voz. Es requisito aprender a mover la lengua. Cuando hablamos de resonancia es el eco, lo que normalmente en el sonido se conoce como reverberancia, que es la resonancia, ¿cierto? El eco que se sienta allí. Cuando yo voy cerca de una montaña, pego un grito, ¡ey, ey, ey, ey! Esa es mi resonancia. Cuando estoy en un recinto cerrado como el auditorio nuestro de Bellas Artes, allí yo puedo gritar y la voz se me va a escuchar al final. Lo hago arriba en la tarima, pero se me escucha al final. Debo hacerlo con un buen movimiento de la lengua. La resonancia de la voz. Leamos. Las cavidades que están por encima y debajo de la faringe, perdón, de la laringe, pueden entrar en resonancia con la vibración de las cuerdas vocales. Así amplifican su sonido y le dan timbre y color. Hola, sí, sonido. Hola, ok, sí, sí, probando. Sigamos leyendo. La cavidad inferior es la caja torácica, y las superiores, la faringe, la boca y la nariz y los senos paranasales. Resonancia, es decir, que estamos hablando de todo el aparato fonador. Fonador. Repito, la cavidad inferior es la caja torácica, esta, y la superior es la faringe, la boca, la nariz y los senos paranasales. Toda esta parte, señores estudiantes, aquí hay una resonancia. Yo tengo una caja de resonancia porque, miren, si yo me tapo la nariz, puedo hablar joño, no se me entiende bien. Entonces, estoy obstruyendo la capacidad de resonancia. Hay muchas personas que hablan como joños, ¿verdad? No se les entiende bien. Por eso hay que trabajar. Ustedes, los cantantes, trabajan también dando clases de técnicas vocales. Quiero aclarar aquí, cuando hablamos de eh, vocal, es de voz. Y cuando hablamos de B, de boca con B grande, es voz vocal, es decir, boca con B grande y vocal de voz, ¿vale? Había que hacer claridad sobre eso. Vamos a seguir con con el paso anterior, el que estamos viendo, es decir, el paso 3. Y este paso 3 necesitamos conocer un poco de lo que tenemos.
Y lo que tenemos es nuestro aparato vocal. Miren, el aparato vocal está compuesto por un aparato resonador. Ese aparato resonador, aquí está, es la parte de la nariz. Recuerdan que me la tapé y sonaba como coño. Tenemos en esa parte de esa cavidad, ¿sí? Está compuesta por la laringe, el maxilar superior, tenemos las fosas nasales, los huesos paranasales, ahí están, la bóveda palatina, que está en la parte interior, los dientes, el velo del paladar, la lengua, las mejillas y los labios. Porque cuando yo estoy haciendo uso de la oratoria, cuando estoy trabajando la inteligibilidad de la palabra, cuando doy a que me escuchen y me entiendan y me comprendan lo que estoy expresando, mi aparato resonador, todo mi aparato vocal está trabajando, está articulándose. Mis labios, eh, la parte de mis mejillas, todo se está articulando, está en movimiento. Por eso los actores, las actrices, en la parte de la kinestésica, es decir, los gestos faciales, trabajan mucho la voz con los gestos. Los gestos van acompañados, si yo estoy leyendo un texto o un parlamento, para el caso de los actores, de tristeza, mi rostro tiene que ser triste, debe dar acuerdo o acorde con lo que estoy expresando. Y miren el aparato fonador. Aquí está el aparato fonador. Maravilloso. Mi aparato fonador, ahí están mis cuerdas vocales y está mis pulmones. Las cuerdas vocales son dos hilillos que están paralelos el uno al otro. Y cuando yo estoy produciendo este sonido, lo que ustedes me escuchan, es porque ellas dos se unen y vibran y producen el sonido de las palabras. Ahí están las cuerdas vocales, maravillosas nuestras cuerdas. Eso es algo que nos ha regalado Dios, la naturaleza creada por Dios. Y aquí tenemos el aparato respiratorio, fundamental. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Tenemos dos pulmones. Muchas personas pueden vivir con un solo pulmón. Entonces, cuando inspiramos, miren cómo mis pulmones se llenan de aire y crecen. Y luego, por supuesto que yo le mando aire a mis pulmones por la tráquea. Luego, la laringe se va a activar, mis fosas nasales, la faringe, la cavidad nasal, y entonces me va a permitir generar un buen sonido, una buena claridad en las palabras. Espero que esta parte del paso número 3 les haya quedado claro, porque es fundamental entender lo que tenemos, lo que contamos. Por eso debemos cuidar nuestro aparato vocal, nuestro aparato fonador, nuestro aparato respiratorio. Tengan mucho cuidado. Más adelante les voy a decir cómo cuidarlo. Hablemos ahora de la fluidez. El paso número 4. La fluidez es el número por minuto, ¿sí?, de palabras, adecuada a la personalidad de cada uno y al público que nos escucha. Si yo estoy haciendo o soy humorista, mis palabras deben ser adecuadas a mi personalidad como humorista. Si yo soy presentador de televisión o presentador de un grupo o animador en una tarima, mi personalidad debe adecuarse a eso, ¿cierto? Y claro, hay diferentes públicos. No es lo mismo que yo esté en un auditorio dictando una charla científica a estar al frente de un público donde hay música, ¿cierto? Entonces, aquí se da el uso de frases cortas, entre 3 y 7 palabras por frase. Veamos un momentico para tener más claridad. La fluidez del habla es el número de palabras o fonemas. Recuerden, cuando yo digo mi, es un fonema. Cuando digo a, es un fonema. Si yo digo mamá, son dos fonemas que se emiten por minuto. Es decir, nosotros emitimos por minutos fonemas. La velocidad normal es de 150 palabras por minuto.
150. Cuando yo hacía radio, grabábamos cuñas, hacíamos grabaciones de 30 segundos, de 20 segundos, es decir, 75 palabras aproximadamente. Las 150 palabras contienen unos 600 fonemas. Miren qué cantidad. Y todo lo que hablamos nosotros durante un día, en una clase o en nuestra vida social normal, ahora que estamos confinados, ¿cuánto hablamos con mamá, con papá, con los hermanos? Muchas palabras. Es decir, son 600 movimientos diferentes al minuto de forma habitual y por cualquier persona. No perdamos de vista eso, ¿cierto? Entonces, cada 150 palabras por minuto contiene 600 fonemas. Esos fonemas son 600 movimientos diferentes que estamos expresando en 150 palabras. Sigamos con la fluidez, el paso número 4. Miremos lo siguiente. A esta velocidad, es decir, 150 palabras por minuto, es muy importante que todos los órganos implicados en la fonación estén coordinados con una gran precisión para conseguir que se muevan al unísono gran cantidad de músculos y produzcan un sonido con una articulación y con una resonancia adecuada. Recuerden, fonación es el proceso mediante el cual se produce la voz humana y se articulan o pronuncian las palabras. No pierdan eso de vista, ¿ok? Y miren, ahí están. Observen aquí, no sé si el cursor me deja mostrarles. Aquí está la glotis, la tráquea, la faringe, la laringe y los cornetes nasales. Esa parte es importante para la fonación en la parte antes de las cuerdas vocales y mis pulmones. Vamos con el quinto paso. Un tono y volumen adecuado. Aquí sí quiero hacer un paréntesis al iniciar. En la costa Caribe nos gusta hablar duro y fuerte, ¿cierto? Estamos acostumbrados a eso. Pero eso se ha prestado para que nos confundan porque culturalmente creen o que estamos demasiado alegres o que estamos demasiado molestos. Y aquí es donde voy a hacer una observación muy constructiva para ustedes. Yo lo he vivido, el tono de voz a veces no es el más adecuado. Entonces, alzamos demasiada la voz y herimos el sentimiento, la sensibilidad de la persona que está delante de nosotros. Miren la imagen. Esa persona tal vez quiso decir gracias, pero lo dijo de una forma indebida, en un tono tan fuerte que la persona que está al frente se sintió incómoda. Ahora sí leamos. Se entiende por tono a la cantidad de movimiento que se produce en las cuerdas vocales, es decir, el número de vibraciones que tiene lugar en ellas cuando realizamos el ejercicio de hablar. En este caso, y aquí va la precisión que hice al comienzo, dice, el tono de nuestra habla se encuentra ligado a la agudeza o gravedad de la voz, que a su vez va unido al volumen alto o bajo que empleamos. Yo tengo una voz grave, tengo un tono alto, ustedes ya me lo han escuchado en vivo. Muchos de ustedes, repito, también lo tienen, otros lo tienen bajo. Sin embargo, como yo soy locutor, a mí me tocó en muchas ocasiones en el ejercicio hablar en tonos altos y en tonos bajos, porque era necesario. Y si yo estoy leyendo un texto en el cual tengo que expresar ciertos movimientos para que me comprendan, debo ir hablando los tonos altos y bajos en los diálogos. Érase una vez la pobre viejecita. Ella vivía al final del riachuelo. Una vez, miren, ahí voy, los diálogos son muy importantes. El tono, volumen adecuado. Volumen alto, volumen bajo. Ojo con eso. Sigamos con el tono y el volumen adecuado. Es muy importante lograr un tono y un volumen adecuado cuando hacemos locución o de mensaje o discurso ante un público.
Por ejemplo, muy bajo. Miren la imagen. Bajo, normal, alto, muy alto. Veamos con la vocal. A, 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 a. Como cuando utilizamos las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Porque son los 5 tonos que nosotros tenemos. El muy bajo, el normal, alto y muy alto. Para educar nuestro tono y encontrar el timbre adecuado debemos conocer el nivel de gravedad o agudeza de nuestra voz. Es sencillo. Usted puede grabarse y escuchar cómo es usted. O usted puede decirle a su compañero o allá en casa, puede decirle a su hermano, a su mamá, mami, ¿cómo tú crees que es mi tono de voz? ¿Muy alto? ¿Muy grave? ¿Muy bajo? La gravedad de la voz es lo grueso, es decir, la tesitura cuando hablo muy bajo, pero el volumen es amplio. Hola. Y la agudeza es hola. Por eso, la mujer es lírica. En cambio, el hombre es más tenor. Es decir, la mujer tiene la voz lírica y el hombre tiene la voz tenor para estos casos. Entonces, yo como hombre, que en este caso tengo mi voz más grave, puedo decir muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto. Una mujer puede decir muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto, ¿cierto? Y estoy haciendo la voz fingida solo para explicar esta parte de los tonos, que es muy importante que lo entendamos. Un tono y volumen de voz adecuado hará de nosotros una buena o buen uso de la oratoria. Sigamos con un tono y volumen adecuado. Miren porque es muy importante. Para ello es importante realizar ejercicios con la garganta, emitiendo un único sonido que oscile desde el tono más agudo que logremos alcanzar hasta el más grave. Miremos la imagen. Aquí está la altura, es decir, mayor frecuencia es más agudo, menor frecuencia más grave. Los que utilizan estudios de grabación, que conocen eh, los, eh, los que tienen programas de edición, ahí se va midiendo la voz. Miren, por ejemplo, el tono C. Hola, hola. El tono B. Hola, hola. Y el tono A. Hola, hola. Son 3 tonos, agudo y grave. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. 3 tonos totalmente diferentes. El ejercicio de emitir el sonido de la vocal A, por ejemplo, desde el tono más agudo hasta el más grave. A, 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 A. Ese es un ejercicio muy importante también para calentar en este caso. Bien, antes quería decirles, antes de entrar al siguiente paso, eh, tradicionalmente las mujeres, es decir, o las tesituras clásicas de voces, generalmente, tradicionalmente se han clasificado las voces en 6 grandes tipos. Entonces, el primero de ellos, eh, bajo, barito y tenor, que generalmente lo hacemos nosotros los hombres, bajo, barítono y tenor, mientras que las mujeres son más eficaces, muy buenas en la parte de contralto, mezzosoprano y soprano allí. Entonces, repetimos, los hombres en los tonos de las voces somos bajo, barítono y tenor, y las mujeres son contralto, mezzosoprano y soprano. Quería hacer un poco esta precisión que es muy importante. Ahora sí vamos al paso número 6 y vamos terminando la clase. Ausencia de esfuerzo vocal. Ojo,
Aquí vienen las recomendaciones, las que les decía. La imagen nos dice mucho. Ustedes han estado igual que en esta imagen. Yo lo he estado también con la voz agotada, mi garganta afectada por alguna circunstancia. Bien, leamos con detenimiento. Alteraciones de salud derivadas de la exposición o esfuerzo vocal a riesgo de desarrollar disfonía. Eso es lo que significa ausencia de esfuerzo vocal. Es decir, cuando hablamos de ausencia, es que no hay que hacer ningún esfuerzo. No hay para qué hacerlo. Porque se van a producir esas alteraciones por ese esfuerzo que estamos haciendo y va a haber un riesgo de desarrollar una disfonía. Disfonía es cuando estamos roncos o no se nos escucha bien. Y afonía es la ausencia total de la voz. Establecer herramientas que permitan controlar el riesgo y detectar tempranamente los daños en la salud. Lo que significa con esto, señores estudiantes, es que ustedes como cantantes, ustedes como músicos, ustedes como buen oradores, deben tener cero ausencia de esfuerzo en la voz. Cero esfuerzo vocal. Hagan los ejercicios que les expliqué. Ustedes me escuchan a mí, que yo tengo, y voy a aprovechar este momento para decirlo, porque yo sufro de reflujo. El reflujo tiene que ver con la parte estomacal, ¿cierto? Eso generalmente no se produce en todas las personas. Yo tengo un tratamiento para eso. Tengo mi vaso con agua. Voy lubricando mi garganta. No obstante, a pesar de mi limitación que tengo, yo me cuido. Esto no significa que yo no pueda hacer buen uso de la oratoria y que no pueda hacer esta clase. Pero les digo esto para que se cuiden, porque ya yo tengo 60 años, ustedes tienen 20, 17, 18, y ustedes pueden cuidarse la voz desde muy temprano. Cultivar eso. Lo que hacen precisamente las líricas, las mezzosopranos, las sopranos, los tenores, en fin. Algunos trastornos comunes de la voz incluyen los siguientes. Veamos. Miren, lo que tenemos aquí a continuación es la claridad sobre la enfermedad y los trastornos que nosotros podemos sufrir si no cuidamos nuestro aparato fonador. El aparato fonador que tenemos en esta parte. Repito, porque recuerden que tenemos uno que son las cuerdas vocales acá y aquí tenemos los pulmones. Pero veamos el que está aquí, el que tenemos aquí, próximo. Laringitis. Miren, la laringitis, tenemos la parte normal, por favor, en la parte derecha mía, en la parte izquierda de ustedes está la parte anormal y en la otra parte está la parte normal. Pero leamos primero la parte acá del texto. Dice, laringitis, trastornos neurológicos de la voz, es decir, disfonía o espasmódica, ¿sí? O disfonía espasmódica, ¿cierto? Pólipos, nódulos o quistes en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales salen unos pequeños nódulos que es necesario rasparlos. ¿Por qué? Porque están afectando el buen uso, que se escuche bien la palabra, que se escuche bien la voz. Generalmente los músicos, los locutores sufren de estos pólipos, de estas lesiones. No son cancerosas. Tenemos las lesiones precancerosas y cancerosas. Ya sí es algo ya crónico donde la persona no se cuidó, pero hay que cuidar nuestra garganta. Ese es un instrumento que nosotros tenemos. Nuestro todo aparato fonador hay que cuidarlo. ¿Ah? Parálisis o debilidad de las cuerdas vocales. Sí se presentan. Miren, cuando usted abre la nevera, viene de la calle y abre la nevera, le puede producir una parálisis o debilidad de las cuerdas vocales. Usted se va a resfriar. Cuando usted, si hay un tiempo de lluvia y aún no está lloviendo, usted evite ese viento, ese aire, porque ese aire está cargado y le va a producir espasmos a su garganta, a sus cuerdas vocales, le va a lesionar. Y manchas blancas, que es la leucoplasia. Ahora sí, remitámonos entonces a la imagen que tenemos.
Hablemos de la parte normal. Miren, normal. La úvula, que es la campanita que se ve allá, miren cómo se ve su color normal. La faringe, también el color. El paladar blanco se ve. Las amígdalas normales. Bien, ahora veamos la parte anormal. Miren cómo se ve la úvula y toda esa parte, enrojecimiento de la garganta. Miren cómo se ve la parte de las amígdalas totalmente inflamadas, blanquecinas, con manchas. Ahí se ve la inflamación. Ok. Bien, señores, este es la parte de los trastornos comunes en la voz y que tenemos que cuidarlos. Vamos al último. Terminamos ya la clase. Al último paso para aumentar la inteligibilidad de la palabra. Melodía y ritmo. Es decir, melodía y ritmo son las pausas. En este caso, es marcar claramente las pausas de manera que se pueda tomar aire, descansar y dejar procesar al que escucha. Importantísimo esto. ¿Recuerdan cuando vimos los signos de puntuación? Bien, cuando yo voy leyendo un texto y digo, Valledupar, capital mundial del vallenato, está ubicada al noroccidente de Colombia. Si yo digo Valledupar, capital mundial del vallenato, está ubicada, lo estoy diciendo demasiado rápido, pero cuando voy haciendo una pausa, se me va a escuchar más melodioso. El ritmo, es decir, la pausa que estoy haciendo es importante. Debo leer claramente, debo expresar mis palabras claramente con pausas. Leamos. El ritmo está íntimamente ligado con la velocidad en el habla. Hay momentos en que deberá hablar con más velocidad que otras. Un narrador deportivo, un narrador de fútbol tiene que narrar rapidito. Él tiene que ir al ritmo de la jugada del balón, ¿cierto? Va rápido. Una persona de temperamento excitable habla siempre a un ritmo apresurado, mientras que una persona tranquila lo hace a un ritmo más lento. Yo, Ramón, soy una persona emocional, hablo fuerte, a veces puedo apresurarme, pero cuando una persona eh, no es tan emocional, es tranquila, así las hay, esas son características de las personas, pues sus voces son características, ¿cierto? Eso hace parte de la personalidad. Pero la persona entusiasta y reflexiva evitará tanto un extremo como el otro y variará su ritmo. En este caso, los políticos, los que hacen discursos, ellos deben estar en esta parte, en la parte entusiasta y reflexiva. Cuando tienen que levantar el tono, porque así lo exige el momento, lo levantan. Cuando tienen que ser pausados, deben hacerlo. Por ejemplo, a Donald Trump no le va muy bien, porque además de ser emocional, es una persona excitable, no es reflexiva. Él no tiene que ver para expresar y decir lo que quiera y cuando quiera. Ese es un discurso, así se le conoce. Hitler fue una persona emotiva, fue una persona de discurso fuerte. Y así ustedes pueden analizar a cada uno de sus compañeros, los que hablan rápido, los que hablan pausado, en fin. Aquí están las tesituras de las voces en la imagen que les estoy mostrando. Había explicado un poco del bajo, muy bajo, el tono, en fin, todos estos tonos, ¿cierto? Las tesituras de las voces, que ustedes las manejan mejor que yo en este caso. Llegamos a la parte final. Leamos, por favor. Dice, ejercicio entre pares estudiantiles. El ser humano maneja unos rangos de la tesitura de su voz. Esos rangos son altos, bajos. Las herramientas más valiosas para que la palabra gane en inteligibilidad son la autoescucha. Si usted no se escucha bien, usted nunca va a saber cómo es su tono de voz, cómo usted expresó, si usted articuló bien las palabras, si su resonancia estuvo bien. Por eso usted necesita hacer un ejercicio
de grabación en alta fidelidad y la audición de otras voces. Usted debe trabajar para conseguir una mayor claridad de la palabra. Lo que aprendas incrementará tu bagaje personal y dará pistas a tu cerebro en la búsqueda de una mejor forma de hablar. Con esto les estoy diciendo, señores estudiantes, que el ejercicio o esta actividad de realizar un diálogo breve con su par, el cual deberá ser grabado en sus equipos móviles, después desgrabar ese audio y convertirlo en un texto inteligible, era un ejercicio que lo hacíamos en la forma tradicional, es decir, presencial, porque nos íbamos a escuchar el uno al otro y ustedes el ejercicio lo iban a hacer, era un ejercicio de clase. Cada uno se iba a aislar en una parte y se grababan ambos, uno de los dos grababa. En este caso, como no podemos hacer el ejercicio porque estamos distantes por pares, el ejercicio que van a hacer ustedes es grabar un diálogo de ustedes mismos. Imagínense un diálogo cualquiera, donde ustedes pueden imaginarse un cuento, inventen algo, 30 segundos solamente. En 30 segundos ustedes deben grabar 75 palabras. Recuerden que un minuto tiene 150 palabras. Ya, ese ejercicio lo hacen, óiganlo bien, lo hacen y me mandan el audio por vía WhatsApp. Me lo mandan para yo mirar un poco cómo están ustedes. El ejercicio fundamentalmente es para que usted analice, se autoescuche, vea cómo vocaliza, cómo expresa la X, la M, la B, los tonos de voces. Eso es simplemente nada más para eso. Autoescucha. Yo voy a necesitar tener esas voces porque es una evidencia que guardo siempre en mis archivos de esta clase. Básicamente es para eso, para que ustedes se autoescuchen nada más. Bien, señores estudiantes, hemos llegado ya al final de la clase. Espero que haya sido de total agrado para ustedes y que su aprendizaje se haya potenciado aún más. Hasta la próxima clase.